Llegué a casa antes de lo planeado de mi viaje de negocios. El aire de la mañana tenía ese frescor mordaz, con un leve rastro de lluvia flotando en la brisa. El trabajo se terminó más rápido de lo que esperaba, así que pensé en sorprender a Alicia, quitarme los zapatos, dejar las maletas en el sofá y simplemente relajarme un rato. No tenía idea de que lo que me esperaba iba a destrozar por completo mi mundo. Cuando entré en la entrada, pisé el freno de golpe. Estacionado justo enfrente, como si fuera suyo, había un Maserati negro brillante. Me quedé helado. Ese coche, conocía ese coche. Era de Leonel. El jefe de Alicia. Nunca le había prestado mucha atención. Siempre parecía profesional, pulcro, respetuoso. Alicia hablaba de él todo el tiempo, quizá demasiado, ahora que lo pienso. Pero ahí estaba, su coche, brillando bajo el sol del mediodía como si se burlara de mí. Salí de mi coche, con el corazón retumbando, y me dirigí hacia la puerta principal. Sentía el pecho apretado, pero traté de ignorarlo. Me dije que debía haber una explicación lógica. Tal vez había pasado para hablar de trabajo. Últimamente Alicia estaba ocupada, siempre fuera, siempre vaga con su agenda. Aún así, algo no encajaba. Lo sentía en el fondo de las entrañas a medida que me acercaba. Entonces noté la puerta de entrada. Estaba entreabierta. Lo suficiente para que se encendieran todas las alarmas en mi cabeza. Eso no era normal. La empujé despacio, intentando controlar la respiración. El pulso me golpeaba con fuerza. Desde el pasillo oí voces, bajas, apagadas, pero conocidas. Una era la de Alicia. Y estaba riendo. Esa risa. La falsa. La que usaba cuando fingía que todo estaba bien, cuando quería parecer alegre y despreocupada. Avancé un poco más. Y entonces escuché algo más, algo que me heló la sangre. Tu olor todavía está en mí, susurró ella, con una voz suave, casi juguetona. Mi esposo ni siquiera lo notó. Me quedé ahí, sin saber si lo que escuchaba era real. Las palabras me golpearon como un puñetazo en las costillas. ¿Era real esto? Di un paso adelante, conteniendo la respiración, intentando asimilar lo que acababa de oír. Y ahí estaba. Alicia. En la sala. Vestida solo con una bata. Sus ojos clavados en él, en Leonel, con una mirada que no le veía desde hacía años. Una tormenta de emociones me golpeó de golpe. Furia. Confusión. Traición. Pero también algo para lo que no estaba preparado, miedo. Miedo de que todo lo que había construido se viniera abajo. Miedo de quedar como un tonto. Quise gritar. Exigir respuestas. Explotar. Pero estaba congelado. Y entonces Leonel levantó la vista. Sus ojos se abrieron por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. No sabía que volverías tan temprano, dijo, con una sonrisa forzada. Como si no acabara de descubrir algo imperdonable. Quise golpearlo ahí mismo. Quise gritarle a Alicia. Obtener algún tipo de explicación. Pero no podía moverme. Estaba paralizado. Sentía las piernas ajenas. Solo podía quedarme ahí mientras ellos actuaban como si nada fuera importante. El rostro de Alicia se sonrojó cuando se cruzó con mi mirada, pero no dijo ni una palabra. Solo miró a Leonel. Y él asintió. Luego, como si nada hubiera pasado, pasó junto a mí y salió por la puerta, dejándome solo con ella. Cuando la puerta se cerró detrás de él, ella soltó un pequeño suspiro y se frotó las sienes, como si me hubiera encontrado olvidándose de lavar la ropa. Bueno, esto es incómodo, murmuró, como si lo que acababa de pasar fuera una simple molestia. Supongo que te enteraste, ¿no? Su tono era tranquilo. Demasiado tranquilo. Como si estuviera disfrutando el momento. Mi corazón latía con fuerza. Sentía la sangre hervir en mis venas. Pero aún no podía hablar. Sus palabras seguían retumbando en mi cabeza. No estaba arrepentida. Ni siquiera fingía estarlo. Alicia, logré decir al fin, con la voz temblando por todo lo que sentía, shock, incredulidad,
rabia. ¿Cuánto tiempo? Ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Sin vergüenza. Sin dudarlo. Realmente importa, respondió con frialdad. Tú nunca fuiste el que yo quería. ¿Recuerdas? Te dije que necesitaba más. Y entonces giró el cuchillo. Leonel es todo lo que tú no eres. Es un macho alfa. Me hace sentir deseada. Me hace sentir que realmente importo. Cada palabra que salía de su boca cortaba más hondo. Yo había intentado estar ahí para ella. Siempre. Hice todo lo que pensaba que un buen esposo debía hacer. Y ahora me lo estaba arrojando todo en la cara. Lo vi en sus ojos, la pequeña sonrisa torcida en la comisura de sus labios. Estaba disfrutando esto. Pero yo no iba a romperme. No todavía. Lo que Alicia no sabía era que este momento no era solo suyo. También era mío. No iba a gritar. No iba a suplicarle que se quedara ni a rogar por respuestas. Yo ya no era ese hombre. No, me iba a convertir en el hombre que ella no pudiera ignorar. Aquel del que se arrepentiría de haber dejado. Y ese Maserati aparcado en mi garaje era el primer paso. Ella se quedó ahí, con los brazos cruzados, ojos fríos, como si yo fuera solo una pequeña molestia arruinándole el día. Tan altiva. Tan segura de sí misma. Y por un segundo, casi dejo que me afectara. Casi creí la mentira, que tal vez ya no era el hombre que pensé que era. Quería gritar. Quería exigir la verdad, algún tipo de explicación. Pero las palabras se me atoraban en la garganta como cenizas. Todo lo que podía hacer era mirarla, sintiendo el peso de todo aquello sobre mi pecho, la traición, el shock, el desamor. Esta mujer que amaba, alrededor de la cual había construido mi vida, había estado acostándose con su jefe a mis espaldas. Mintiendo en mi cara cada día. Y ahora estaba ahí parada como si no fuera nada. Esto está pasando de verdad, murmuré, con los puños tan apretados que los nudillos se me pusieron blancos. Alicia puso los ojos en blanco como si yo estuviera exagerando. Estás haciendo un drama de esto, Javier, dijo. ¿No lo entiendes? Ya no te amaba. Necesitaba a alguien que realmente pudiera darme lo que quería. Alguien que no fuera tan predecible. Y luego vino la puñalada final. ¿Y Leonel? Él es todo lo que tú no eres. Cada palabra era como veneno, lenta y deliberada. Pero debajo del dolor, algo más empezaba a despertar, algo más caliente, más profundo. La realización de que había estado ciego. Había visto las señales. Solo que no quería creerlas. Ella se había estado alejando durante meses. Más fría. Más distante. Quedándose hasta tarde en la oficina. Esquivando mis preguntas. Siempre diciendo que estaba hasta el cuello de trabajo. ¿Y yo? Estaba demasiado concentrado en mi propio mundo, en hacer lo correcto, en mantener todo en pie, en ser el esposo estable. Demasiado confiado. Demasiado ingenuo. Pero ahora, la verdad me miraba fijamente a los ojos. Y ya no podía apartar la mirada. Lo siento, Javier, dijo ella con una sonrisa burlona, su voz empapada en sarcasmo. No quise hacerte daño. Pero siempre estabas tan ocupado con tus cosas que nunca notaste lo que yo necesitaba. Respiré hondo, intentando contener el fuego que sentía crecer en mi pecho. No, Alicia. No quisiste hacerme daño, dije, con la voz temblorosa pero firme. Qué bonito. Has estado mintiéndome durante meses, quizás más, y ahora se supone que debo creerte que no querías lastimarme. Por un momento, su expresión vaciló, quizá culpa, quizá arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por algo más frío. Fastidio. Ella me dio la espalda y se acercó al mostrador de la cocina. Tomó su teléfono. Lo revisó como si estuviéramos en medio de un corte comercial aburrido. No podía creer lo distante que estaba. Con qué facilidad estaba tirando a la basura todo lo que habíamos construido juntos, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros malditos votos. La miré, luchando por mantener la voz firme.
¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo el dolor filtrarse en cada sílaba. ¿Se supone que solo debo empacar e irme? ¿O vas a darme vueltas hasta hacer que todo esto también sea mi culpa? Porque eso es lo tuyo, ¿no? Siempre alguien más a quien culpar. Ella no me miró. Simplemente giró el vino en su copa y se quedó mirando por la ventana, como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. No lo entiendes, Javier, dijo después de una larga pausa. Esto no es sobre ti. Nunca lo fue. Tú eras solo un relleno. Un relleno. Yo quería más. Y ahora lo tengo. Quería explotar, romper algo, lanzar cada copa de esa cocina contra la pared. Pero no lo hice. Encerré todo dentro y me quedé quieto. No le daría el gusto de verme caer. Mi voz bajó, ronca. ¿Quién es, Alicia? Quiero oírtelo decir. Finalmente me miró, con esa sonrisita arrogante que me revolvía el estómago. Leonel, dijo sin rodeos. El mismo hombre que estuvo ahí para mí cuando tú no pudiste. Sus ojos no parpadearon. Su voz no tembló. Él es todo lo que necesito. ¿Y tú? Nunca serás ese hombre, Javier. Y sinceramente, ni siquiera quiero que lo seas. Me quedé ahí, congelado, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. El hombre del que hablaba no era solo un amorío de oficina. Él había estado orquestándolo todo. Haciéndola sentir importante. Como si la poseyera. Y tal vez él pensaba que así era. Quería gritar. Ir a buscarlo y hacerle sentir una fracción de lo que yo estaba sintiendo. Pero no me moví. Dejé que sus palabras me cortaran hondo porque necesitaba que lo hicieran. Esto no se trataba solo de su traición. Se trataba de que yo despertara. Despertara quien me había convertido, el hombre que fue empujado a un lado, ignorado, reemplazado. El hombre que lo permitió. Pero eso se acabó ahora. No iba a ser nunca más el segundo plato de nadie. Ni de ella. Ni de nadie. Mientras la miraba, como viéndola por primera vez, algo dentro de mí hizo clic. Esto no era el final. No todavía. ¿Sabes lo que voy a hacer?, pregunté, con la voz baja y firme. Voy a mostrarte lo que realmente significa ser un alfa. Voy a convertirme en el hombre que nunca creíste que pudiera ser. Ella se rió en mi cara. Por favor, Javier. Deja esa pose de tipo duro. Es patético. Pero no mordí el anzuelo. Esto ya no era para demostrarle nada a ella. Era para demostrarme algo a mí mismo. Y a Leonel. Porque, a partir de ese momento, la próxima jugada era mía. Los días que siguieron fueron como una niebla, espesa de rabia y reflexión. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. No podía dormir. No podía comer bien. Cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella, Alicia, sonriendo, fingiendo, mintiendo. La mujer con la que una vez compartí mi vida se había convertido en una extraña de la noche a la mañana. La traición no solo dolía. Me aplastaba. Pero debajo del peso de ese dolor, algo más oscuro empezaba a despertar. Un fuego que no sentía desde hacía mucho. Se acabaron las mentiras. Se acabó el silencio. Había sido blando por demasiado tiempo. Pasivo. Confiado. Esperando. Pero esto ya no se trataba solo de Alicia. Se trataba del hombre en el que me había convertido, o en el que había fallado en convertirme. En algún momento del camino, me dejé desvanecer en el fondo de mi propia vida. Me volví invisible en mi propia casa. Eso se terminó. Leonel pensó que podía aparecer, jugar al héroe y robar lo que no era suyo. Se veía a sí mismo como el alfa. Pero no tenía idea de lo que yo era capaz. No iba a ser más la víctima. Se acabaron las dudas. Se acabaron las súplicas. La versión de mí que Alicia solía pisotear había desaparecido. Desde ese momento, comencé a recuperar cada parte de mí mismo. Durante unos días, le di su espacio. Me mantuve en silencio, a distancia. Pero por dentro, estaba planeando. Cada segundo.
cada respiro. Estaba construyendo algo. Mientras tanto, Alicia rondaba por la casa como si nada hubiera cambiado. Como si el que estuviera exagerando fuera yo. Tenía el descaro de actuar como si yo fuera el irracional, como si su traición fuera solo un bache en el camino. No sentía culpa. Ni cerca. Pero yo observaba. Calculaba. Cada movimiento. Cada palabra. Cada paso. ¿Pensaba que no habría consecuencias? Se equivocaba. Se equivocaba de verdad. Era hora de aprender de ella. Ella había estado jugando este juego por un tiempo, moviendo piezas a mis espaldas. Ahora era mi turno de jugar. Solo que esta vez, las apuestas eran mías. Ella iba a sentir lo que yo sentí. Me aseguraría de eso. El coche ostentoso de Leonel, su actitud arrogante, las alabanzas que recibía en el trabajo, nada de eso la protegería de lo que se avecinaba. Empecé con lo básico. Volví al gimnasio, algo que no hacía desde hacía años. No por ella. Por mí. Necesitaba sentirme fuerte otra vez. Necesitaba despertar al hombre que solía ser, antes de las mentiras, antes de que la traición me arrancara las ganas de luchar. Día tras día, me esforzaba más. Levantaba más peso. Corría más lejos. Y poco a poco, podía sentirlo, el cambio. No solo en mi cuerpo, sino en mi mente. El hombre que había sido, ciego, blando, complaciente, se estaba desvaneciendo. Estaba construyendo a alguien nuevo. Alguien más agudo. Alguien que no volvería a ser pisoteado. Y mientras me reconstruía, fijé mi vista en Leonel. ¿Pensaba que podía entrar en mi vida, robar a mi esposa y salir ileso? No. No iba a golpearlo con los puños. Iba a golpearlo donde realmente dolía. Su reputación. Su negocio. Empecé a investigar. Tenía algunos contactos, tipos que me debían favores. No me tomó mucho descubrir algunas cosas sucias. Resulta que su empresa ya estaba bajo la lupa. Rumores de auditorías. Susurros sobre libros contables alterados. Irregularidades financieras enterradas lo suficientemente profundo para evitar atención. Pero no lo bastante profundo para mí. Me mantuve en silencio. Lo guardé. El tiempo lo era todo. Cuanto más aprendía sobre él, más veía quién era en realidad, un fraude con buen cabello y una voz suave. Un hombre que había construido su reino sobre el encanto y los atajos. Y me hice una promesa. Él no iba a ganar. Alicia pensaba que lo tenía todo bajo control. Creía que Leonel era su boleto a algo mejor. Lo que no sabía era que ahora yo sostenía el fósforo, y su mundo entero estaba hecho de papel. No tenía ningún interés en recuperarla. Pero tampoco iba a dejar que se marchara creyendo que había ganado. Así que dejé que todo siguiera su curso. La dejé pensar que estaba roto. Que seguía siendo ese hombre al que había dejado atrás. Pero cada día me volvía más fuerte, más enfocado, más peligroso. Y entonces empezaron a aparecer las grietas. La sorprendí mirándome. Sus ojos me seguían cuando pasaba junto a ella. Cuando volvía sudado del gimnasio. Cuando salía vestido mejor que en años. Todavía no podía ponerle nombre, pero lo sentía, el cambio. Y pronto vería exactamente en qué me había convertido. Porque mientras ella estaba ocupada borrándome de su vida, olvidó que los hombres callados no siempre se quedan callados. Y los hombres subestimados no se quedan abajo. Ella cometió un error, uno grande. Unos días después de haberlos descubierto, la actitud de Alicia empezó a cambiar. Pero no de la manera que yo esperaba. No hubo disculpas. Ni señales de remordimiento. De hecho, parecía alejarse aún más, como si no pudiera poner suficiente distancia entre nosotros lo suficientemente rápido. Soltaba pequeños comentarios sobre lo divertido que era el trabajo, lo brillante que había estado Leonel últimamente. Su teléfono sonaba a horas extrañas, y ella desaparecía en otra habitación, susurrando tan bajo que era obvio que no quería que oyera nada. ¿Pero lo que realmente me quemaba?
que de verdad pensara que no me daba cuenta. Creía que iba a quedarme sentado dejando que todo pasara. No se daba cuenta de con quién estaba tratando ahora. La verdad es, yo ya estaba cambiando. El gimnasio era solo una parte. Mi mentalidad había cambiado. Estaba despertando. Empecé a hacer cosas que no tocaba desde hacía años, cosas que solían hacerme sentir vivo. Cosas que ella solía mirar con desprecio. Retomé viejos pasatiempos, pasé tiempo con amigos que había dejado de lado. Y cuanto más me alejaba de su órbita, más claro lo veía. Había vivido demasiado tiempo en la sombra de Alicia. Sus necesidades. Sus planes. Sus problemas. Siempre primero. Pero ahora. Ahora yo era primero. No iba a ser más el personaje de fondo en mi propia vida. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Alicia llegó tarde, otra vez. Mismo frío ritual. Sin saludo. Sin contacto visual. Ni siquiera un simple hola. Pasó junto a mí directamente al dormitorio como si no existiera. Sabía lo que venía después. Se encerraría, se perdería en su teléfono y fingiría que no pasaba nada. Pero yo tenía otros planes. Me levanté, caminé hacia el dormitorio y me detuve en la puerta. Ella estaba sentada al borde de la cama, deslizando su dedo por el teléfono, completamente ajena a que yo estaba ahí. No dije una palabra. Simplemente me quedé allí, mirándola. Dejando que el silencio la envolviera como una soga. Cuando finalmente levantó la vista, ni siquiera se molestó en dejar el teléfono. ¿Qué? Soltó, con la voz cortante y fría. No tenía idea de lo que se venía. No respondí de inmediato. En cambio, caminé hasta el cajón de la cómoda, lo abrí y saqué una vieja camiseta, de esas que no usaba desde hacía mucho. La lancé sobre la cama, frente a ella. Sus ojos se movieron hacia la camiseta, confundidos. Luego frunció el ceño y sonrió con desprecio. ¿Qué se supone que significa esto, Javier? La miré directo a los ojos. ¿Recuerdas quién soy, Alicia? ¿Recuerdas al hombre con el que te casaste? Ella desvió la mirada. No tengo tiempo para esto, murmuró. Estás siendo ridículo. Pero esta vez, no iba a dejar que controlara la conversación. Ya no. Ya no soy el mismo hombre al que dejaste atrás, dije con calma. Y no, no estoy siendo ridículo. Me has estado mintiendo. Te has estado acostando con él, ¿verdad? Dejé que el nombre pesara en el aire. Leonel. Sabía amargo en mi boca. Lo has estado ocultando. Actuando como si todo estuviera bien. Pero no lo está. No lo ha estado desde hace mucho. Por primera vez, su rostro palideció. Su mandíbula se tensó. No sé de qué hablas, dijo. Pero su voz se quebró. Sabía que la tenía. Si sabes, dije, acercándome. Sabes exactamente de qué hablo. Y ya no voy a fingir que no lo sé. Se acabó hacerme el tonto. Me has convertido en un idiota, y no voy a soportarlo más. Ella se levantó de la cama de golpe, con los ojos llameando de furia. No lo entiendes, ¿verdad? Nunca lo entendiste. No te necesito, Javier. He seguido adelante. Leonel es todo lo que tú no eres. Es todo lo que he estado buscando. Fue como una bofetada. Pero no me inmuté. En cambio, respiré hondo. Y sonreí. No una sonrisa de alegría, sino una de cierre tranquilo. Me alegra que hayas encontrado lo que buscabas, dije, dándome la vuelta hacia la puerta. Porque yo terminé. Terminé con las mentiras. Terminé con los juegos. Terminé contigo. Sus ojos se abrieron de par en par. No se lo esperaba. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Me voy, le dije, con la voz firme. Y no voy a volver. Entonces lo vi, el verdadero pánico parpadeando en sus ojos mientras salía de esa habitación. Pero no miré atrás. No iba a rogar. No iba a luchar por algo que murió hace mucho tiempo. El hombre que podría haberlo hecho,
ya no existía. Lo había superado. Lo que salió de esa casa esa noche no fue el esposo débil y vacilante que ella creía tener atado. Era alguien nuevo. Alguien más fuerte. Y cuando cerré esa puerta detrás de mí, no solo me alejaba de ella. Me alejaba de la vieja versión de mí mismo. Los días que siguieron se sintieron extrañamente liberadores. Alicia no lo había visto venir. No así. Pensaba que podía desecharme y seguir adelante, mantener su aventura en paz. Pero yo ya no estaba jugando el papel del esposo indefenso. Ese papel había sido enterrado junto con el hombre al que traicionó. Ya no era el hombre que lloraba por amor. ¿Rogar? Esa parte de mí estaba muerta y enterrada. Poco a poco, había comenzado a recuperar mi vida. Al principio se sintió extraño, como despertar después de años de caminar dormido por la historia de otra persona. Pero esto ya no se trataba solo de un cambio físico. Mi mente había cambiado. La confianza que creía haber perdido volvió como una cuchilla, afilada, firme, imposible de ignorar. Ahora veía todo. Cada señal de advertencia que había ignorado. Cada mentira que Alicia me había contado. Todo era tan claro en retrospectiva. Pero ya nada de eso importaba. Porque la verdad ya estaba fuera. Y yo ya había empezado a seguir adelante. La mayoría de los días me entregaba al gimnasio con más intensidad que nunca. Reactivé proyectos antiguos que había dejado de lado por ella. Y volví a acercarme a personas que había dejado atrás, amigos de verdad, de esos que no se apartan cuando las cosas se ponen feas. Cada día me hacía más fuerte. Más enfocado. Y más seguro de que no necesitaba a Alicia. No necesitaba a alguien que tirara todo por la borda por un placer barato y lo llamara amor. Aún así, no importaba cuánto reconstruyera, había algo que quedaba pendiente. Leonel. Él no era solo un personaje secundario en este desastre. Fue quien encendió la chispa. ¿Pensaba que podía entrar en mi vida, llevarse a mi esposa y salir ileso? No tenía idea del tipo de hombre al que había provocado. No iba a dejarlo salir limpio. No planeaba enfrentarlo con golpes ni fuegos artificiales. Eso habría sido demasiado fácil. Demasiado ruidoso. No, había aprendido de Alicia que el verdadero daño es silencioso. Controlado. Helado. Así que tracé un plan. No era venganza. No exactamente. Algo más quirúrgico. Empecé a recopilar información, de manera silenciosa, cuidadosa. Llamé a algunos favores. Tenía contactos en el sector empresarial que me debían algo, y no tardé en encontrar grietas en la fachada pulida de Leonel. Su negocio no era tan limpio como le gustaba aparentar. Había rumores, posibles auditorías, números dudosos, asociaciones turbias. No era suficiente para enterrarlo, todavía. Pero sí para sacudirle el suelo. Mientras tanto, Alicia seguía con su actuación. Como si nada hubiera cambiado. Como si yo no supiera. Seguía con él. Seguía escondiéndose. Seguía susurrando por teléfono a medianoche, lanzándome esas miradas falsas cuando pensaba que no la veía. Pero yo lo veía todo. Y no me importaba. Si acaso, cada pequeño movimiento furtivo que hacía solo me recordaba lo perdida que estaba realmente. Una noche, volvió a casa como si nada hubiera pasado, la misma sonrisa falsa, el mismo calor vacío. Como si pudiera fingir que la aventura nunca ocurrió. Como si yo todavía fuera demasiado ciego para verla. Pero veía todo con claridad. La observé detenidamente, cómo se movía inquieta, cómo evitaba el contacto visual. No estaba tan compuesta como quería aparentar. No sabía en qué estaba metido. Y eso la asustaba. Entró en la sala e intentó hacer conversación trivial. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, con un tono casual pero tenso. Esa forma en que la gente habla cuando está buscando algo. La miré a los ojos y asentí con calma. Bien. Manteniéndome ocupado. Eso fue todo lo que dije. No le conté sobre las llamadas, las reuniones, ni los movimientos silenciosos que estaba haciendo tras bambalinas.
Ella no necesitaba saber nada de eso, todavía. Sus ojos se movían por la habitación, inquietos. Volvió a empezar con los movimientos nerviosos. Y entonces, de la nada, preguntó, ¿estás viendo a alguien? Lo dijo a la ligera, como si fuera un pensamiento pasajero. Pero escuché la verdadera pregunta en su voz. Me estaba probando. Buscando alguna señal de que aún tenía poder. Mantuve la mirada firme. No. No he tenido tiempo. La observé con atención, esperando su reacción. Y ahí estaba, un leve destello de algo. Inseguridad. Duda. Una grieta en la máscara. Trató de disimular rápido. Oh. Bueno, eso es bueno, dijo. Su voz era fría, pero sus ojos decían otra cosa. No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio entre nosotros lo decía todo. Por primera vez, era ella quien estaba fuera de equilibrio. Ella era la que tenía algo que demostrar. Y mientras la veía retorcerse en ese silencio, algo hizo clic en mi cabeza. No quería que volviera. No necesitaba que se arrepintiera de lo que había hecho. No necesitaba su validación. Esto no se trataba de arreglar un matrimonio roto. Se trataba de arreglarme a mí, y de no permitir que nadie, especialmente ella, volviera a quitarme mi poder. Me había convertido en el hombre que no podía manipular. En el hombre que no podía predecir. Y eso era suficiente. ¿El resto? Leonel, sus mentiras, la casa de naipes que había construido, se derrumbarían solos. En los días que siguieron, su comportamiento se volvió más errático. Se esforzaba más por fingir que no pasaba nada, por mantener la farsa. Pero yo veía las grietas. Y podía notar, ella también. Cada mirada que me lanzaba era un poco más nerviosa que la anterior. Como si estuviera esperando que la bomba estallara. Pero yo no reaccionaba. No me inmutaba. No me importaba. Había dejado de preocuparme por sus jueguitos. Sus manipulaciones. Su necesidad de sentirse siempre en control. Y por primera vez en años, me sentí libre. Libre del asfixiante control emocional en el que me había mantenido. Libre del interminable ciclo de culpa y manipulación. Ya no estaba enojado. Ya no estaba triste. Sentía, nada. Solo una clase de indiferencia limpia y pacífica. Alicia todavía intentaba provocar alguna reacción, lanzando preguntas diseñadas para agitar algo en mí. ¿Sigues molesto?, preguntaba, buscando culpa. Dolor. Cualquier cosa. Pero yo solo la miraba con una expresión vacía. No, decía, tan tranquilo como siempre. Ni un poco. Y podía ver que eso le molestaba. Ese silencio, esa falta de emoción, la volvía loca. Porque el poder había cambiado de manos. Ahora el que tenía el control era yo. Y ella no tenía idea de qué esperar. Esa incertidumbre la estaba devorando por dentro. Pero todavía quedaba una pieza para completar esta transformación. Leonel. Había reunido más que suficiente información sobre él. Y no fue difícil. Resultó que, detrás de su sonrisa pulida y su Maserati sobrevalorado, el hombre estaba parado sobre terreno inestable. ¿Su imperio? Una casa de naipes. Con la ayuda de algunos amigos del sector empresarial, descubrí exactamente lo que necesitaba, suficiente suciedad para inclinar su mundo. Inconsistencias financieras. Conversaciones sobre auditorías. Rumores de mala gestión. Susurros que tenían peso en los lugares correctos. Y ahí es donde entré yo. No quería destruir su vida. Eso habría sido demasiado fácil, y demasiado obvio. No, quería que sintiera el cambio. De la misma manera que yo lo sentí. Lento. Implacable. Hice las llamadas correctas. Compartí los rumores adecuados. Dejé que suficiente verdad se filtrara en los oídos indicados. Y no pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara a desmoronarse. El negocio de Leonel estaba bajo presión. La gente hacía preguntas. Revisaban sus registros.
Y él no tenía idea de que yo era quien había iniciado todo. Mientras tanto, Alicia seguía, ignorante, actuando como si nada hubiera cambiado. Seguía lanzando comentarios sarcásticos sobre lo genial que era Leonel. Seguía fingiendo que el que no estaba a la altura era yo. Pero sus palabras ahora sonaban vacías. Incluso desesperadas. Y a mí no me importaba. Eso es lo que pasa con personas como Alicia y Leonel, en realidad. Se mueven por el mundo creyéndose intocables. Que pueden traicionar, mentir y manipular sin enfrentar nunca las consecuencias. Pero eventualmente, la realidad los alcanza. Y cuando las paredes de Leonel empezaron a cerrarse, Alicia estaba justo en medio de todo. Su sonrisa arrogante, esa que solía usar cada vez que me miraba como si fuera inferior, empezó a resquebrajarse. Lo veía en sus ojos. Lo escuchaba en su voz. Estaba nerviosa. Así que una noche, me acerqué con la calma justa. ¿Cómo está Leonel últimamente?, pregunté, con tono casual. Como si no supiera ya la respuesta. Sus ojos se abrieron, apenas un instante, antes de que intentara disimularlo. Está bien. De hecho, está muy bien, dijo, demasiado rápido. Ah, qué bueno, respondí, fingiendo interés. Escuché algo sobre auditorías y problemas financieros. Eso no le afectará, ¿verdad? La observé con atención, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. Se movió incómoda en su asiento. Desvió la mirada. No sé de qué hablas, murmuró. Me acerqué un poco más, manteniendo la voz baja. Vamos, Alicia. No me insultes. Sabes exactamente a qué me refiero. Leonel está en problemas. Su empresa está en la cuerda floja. La verdadera pregunta es, ¿dónde te deja eso a ti? Abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Y en ese momento lo vi. Miedo. El mismo miedo que una vez me atrapó cuando descubrí la verdad sobre su traición. Ahora era su turno de sentirse impotente. Su silencio era todo lo que necesitaba. Quizá, dije en voz baja, deberías replantearte en quién estás apostando de verdad. Y con eso, me di la vuelta y me alejé. Ella no dijo una palabra. No intentó detenerme. El equilibrio había cambiado otra vez. Leonel no era el depredador confiado y pulido que pretendía ser. Era solo otro tipo sostenido por mentiras. ¿Y Alicia? Ella se quedó para lidiar con las consecuencias de sus propias elecciones. En cuanto a mí, me di cuenta de que esto nunca se trató solo de venganza. No se trataba de devolverles el daño. Se trataba de recuperar mi vida. De darme cuenta de mi propio valor, de recordar mi voz y de no volver a entregar ese tipo de poder a nadie. Los días que siguieron al derrumbe de Leonel fueron algunos de los más satisfactorios que había vivido. No por el desastre externo, sino por la paz que sentía por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, no perseguía a nadie. No dudaba de mí mismo. Veía todo con claridad, las mentiras, el ego, la imagen falsa que Alicia y Leonel habían construido. Pero lo que no esperaba era cuán rápido se esparcirían las grietas. Alicia cambió. Ya no era la mujer fría y confiada que una vez se burló de mi dolor. Ahora dudaba. Caminaba con cuidado. Se cuestionaba a sí misma cuando estaba cerca de mí. Pisaba sobre cáscaras de huevo, y yo no tenía que alzar la voz. Eso era todo el cierre que necesitaba. Ahora era obvio, la confianza de Alicia en Leonel había empezado a desmoronarse. Y con ello, la máscara que llevaba también comenzó a caer. La observaba mientras intentaba recomponer la poca dignidad que le quedaba. Se repetía que todo saldría bien, que Leonel solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas. Pero las grietas eran visibles. Y ella lo sabía. Cuanto más trataba de sostener todo, más podía ver cómo se desmoronaba. Una noche, llegó del trabajo completamente agotada. No era la versión engreída y segura de sí misma, era solo, un cascarón vacío. No dijo una palabra. No fingió una sonrisa. Solo entró, dejó caer su bolso y se desplomó en el sofá, pasando las manos por su cabello con frustración.
Me quedé en silencio. A esas alturas, había aprendido que el silencio corta más profundo que cualquier palabra. Ella se quedó sentada, respirando con dificultad, intentando recomponerse, pero yo no iba a ofrecerle consuelo. Ese ya no era mi papel. Entonces, después de un largo silencio, finalmente habló. Su voz era baja, temblorosa, cargada de algo que no había escuchado en ella en mucho tiempo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, sus ojos buscando los míos como si intentara encontrar algo, razón, remordimiento, tal vez solo una salida. ¿Hacer qué?, respondí con calma, como si realmente no tuviera idea de a qué se refería. Ella entrecerró los ojos. No te hagas el tonto, Javier. Has estado investigando el negocio de Leonel. Has hecho algo. Todo se está desmoronando. ¿Por qué? Vi el pánico en sus ojos, pánico real. Por primera vez, entendía que las cosas no iban a salir como ella quería. Ya no tenía el control. Porque pensaste que podías alejarte de todo, dije, con la voz plana y controlada. Pensaste que podías engañarme, tirarme como basura y no enfrentar ninguna consecuencia. Ella se estremeció. Bien. Te equivocaste, Alicia. Te equivocaste de verdad. No esperaba eso. No de mí. Siempre me había visto como el tipo que recibiría el golpe y se quedaría callado. El que no pelearía. Pero ese hombre ya no existía. No me importa Leonel, continué, manteniendo la voz firme. Nunca me importó. Esto nunca fue sobre él. Esto es sobre ti, y lo que me hiciste. Pensaste que podías tomar lo que quisieras. Dejar destrucción a tu paso. Y salir limpia. Ella no respondió. Solo me miraba, con los ojos abiertos, atónita, tal vez incluso asustada. Por primera vez, lo vi, la mujer que una vez movía los hilos estaba ahora frente al hombre que intentó destruir, y dándose cuenta de que no podía ser destruido. Te di todo, Alicia, dije, ahora con la voz más suave, pero igual de intensa. Y lo tiraste por una emoción barata. Por alguien a quien ni siquiera le importabas. Ahora te toca lidiar con lo que te costó esa elección. De repente, se levantó de un salto, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. No necesito esto, gritó, con el rostro rojo de rabia y humillación. No necesito que me digas cómo vivir mi vida. La miré, sin enojo, solo con tristeza. Nunca me necesitaste, ¿verdad?, dije, dejando la pregunta suspendida en el aire. Solo necesitabas a alguien que pudieras controlar. Alguien que te sostuviera. Pero ahora ese control se ha ido. Y el hombre con el que creías poder jugar, ya no existe. Eso la detuvo. Me miró como si no me reconociera. Y tal vez no lo hacía. Pero ese ya no era mi problema. Ella había construido esta casa de mentiras. Ella había elegido el engaño sobre la lealtad. Y ahora estaba parada en los escombros de su propia creación. Sabes, dije tras una pausa, con la voz un poco más baja, nunca planeé nada de esto. No salí con la intención de hacerte daño. Pero tampoco podía seguir siendo el hombre que querías que fuera. He cambiado, Alicia. Y no puedes volver solo porque tu mundo se esté derrumbando. Ella se quedó allí, en silencio, durante un largo momento. Esperando. Tal vez por una disculpa. Tal vez por una muestra de debilidad. Pero no le di nada. Porque no le debía absolutamente nada. Finalmente, rompió el silencio. Me voy, dijo. Y eso fue todo. Su voz era débil, temblorosa en los bordes. No puedo seguir con esto. Y no la detuve. No le pedí que se quedara. Solo le di un leve asentimiento y me hice a un lado mientras recogía sus cosas. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo silencio. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí que algo cambiaba profundamente dentro de mí. Esto no era el final de todo, solo el final de su capítulo en mi vida. Alicia había sido parte de mi historia, claro. Pero ya no era la historia. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, finalmente podía respirar. La casa,
que antes retumbaba con sus cambios de humor, su risa, su enojo, sus silencios helados, ahora estaba en calma. Y el silencio no se sentía solitario. Se sentía como libertad. Se fue apresurada. Sin escenas, sin palabras dramáticas de despedida. Solo el peso de todo lo no dicho suspendido entre nosotros como niebla. No hubo disculpas. No hubo perdón. No era necesario. La verdad ya estaba expuesta, y ambos entendíamos lo que eso significaba. El alivio no llegó de inmediato. Al principio, solo sentí el vacío. Esa extraña quietud que se instala después de una tormenta. Deambulé por la casa, mirando paredes familiares que de repente parecían ajenas. Ahora era solo una casa. Sin tensiones. Sin mentiras. Sin sonrisas fingidas. Y aunque el silencio era pacífico de cierta manera, también era desconcertante, como despertar de una pesadilla y no estar seguro de si realmente estás despierto. Me dejé caer en el sofá, aferrándome al reposabrazos como si pudiera anclarme. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Para finalmente sentir lo que no me había permitido sentir en semanas. Porque esto no se trataba solo de Alicia. Ni de Leonel. Se trataba de mí, y del hombre en el que me había dejado convertir. Había pasado años viviendo en el fondo de la vida de alguien más. Dejando que sus necesidades definieran las mías. Dejando que sus estados de ánimo dictaran mi paz. Pero ahora... Ahora lo veía por lo que realmente era. Esta era mi segunda oportunidad. Un lienzo en blanco. No solo para sobrevivir a su traición, sino para prosperar a pesar de ella. En los días que siguieron, me enfoqué hacia adentro. Reconstruí las partes de mí que había descuidado por mucho tiempo. Volví a mi trabajo con una pasión que no sentía desde hacía años. Reconecté con amigos, personas que me conocían antes de que me perdiera intentando complacer a alguien que nunca realmente me vio. Seguí yendo al gimnasio. Con fuerza. Cada gota de sudor me recordaba que estaba recuperando el control. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Pero ya no se trataba solo de cambios superficiales. Algo más profundo había cambiado. Estaba aprendiendo a ser egoísta de la forma más sana posible. Estaba convirtiéndome en el hombre que quería ser, no en la versión que Alicia intentó moldear y manipular. Una tarde, me encontré sentado en la terraza de una cafetería, simplemente tomando café y viendo el mundo pasar. Sin expectativas. Sin ansiedad. Solo paz. Era la primera vez en años que me sentía verdaderamente presente. Los pensamientos sobre Alicia, sobre Leonel, se desvanecieron al fondo, como un ruido que ya no tenía que escuchar. Ellos eran mi pasado. No mi futuro. Y por primera vez, esa verdad no dolía. Me liberaba. Así que comencé a pensar en grande. A soñar de nuevo. Cosas que había pospuesto por años empezaron a tomar forma, viajar, libertad, tal vez incluso amor algún día. Y ya no me asustaba la idea. No estaba apresurado en nada. Pero tampoco tenía miedo. Porque finalmente había aprendido a amar a la única persona que siempre había dejado de lado, a mí mismo.